Jamás yo les he dicho, oigan, ustedes lo que dijeron está mal, está bien, dicen mentiras, dicen verdades. Jamás. Cada quien es responsable de su actuar, de sus dichos, de su trabajo periodístico. Y yo sí espero que la Fiscalía General de la República, en el caso de la señora de Nanchital, que se ha estado trabajando mucho con ellos para localizarla, esperemos que esté bien. Bueno, así dejémoslo. Hace un mes, hombres armados entraron a la casa de Roxana Guzmán, directora del portal Pulso Informativo del Sureste. El motivo, esta fue la escena. Son escenas que yo creo que no podemos olvidar. Rompieron vidrios, se metieron a fuerza, aparece una persona ahí diciendo, oigan, por favor, hay un niño. Pues ¿usted cree que les importó? Luego nos enteramos que eran policías, ¿eh? Bueno, hoy sigue sin haber rastro de ella. Durante el secuestro, Roxana alcanzó a grabar parte de lo ocurrido con su celular antes de que le fuera arrebatado. Tras esto, familiares y colegas exigieron su localización, mientras la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Tardó, pero así se hizo. Recordemos que incluso hubo una escena importante. La madre de Roxana le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum en una gira, ya sabe, a empujones, pero se logró colocar y la presidenta le atendió, es un decir porque iba en su camioneta, estaba el vidrio bajado, y le dijo que no se olvidara de su hija. La presidenta dijo, no se va a olvidar, búscame, todas estas cosas que se dicen en esos trayectos. Autoridades federales y estatales han detenido a 7 personas presuntamente relacionadas con el caso. 4 policías municipales de Ixhuatlán, fíjese, voy a volver a repetirlo, 4 policías municipales de Ixhuatlán del sureste están siendo señalados por presuntas omisiones y encubrimiento, pues habrían trasladado a la víctima a un rancho en Moloacán. La captura más reciente es la de Javier Iván N., alias Delta 1. Reportes lo señalan como el jefe del operativo del Grupo Sombra. Las otras personas detenidas son identificadas como Karen N. y su pareja José del Carmen N. Estos dos habrían sido no directamente los que estuvieron ahí, pero forman parte de la estrategia de llevarse a Roxana. Bueno, se ha convertido todo ello operativo principal de este asunto, ¿no? Otras personas que pudieron haber estado involucradas. Aquí lo que se importa es la información y saber dónde está Roxana. Desde 2002 en Veracruz, ahí va el dato, han sido asesinados 34 periodistas, 29 hombres y 5 mujeres. A lo largo de 25 años han pasado 6 gubernaturas desde la administración de Miguel Alemán Velasco hasta la actual, la que tiene en pantalla Rocío Nale. Ya van 3 personas asesinadas. Luis Ángel López Valdés, reportero del portal Vanguardia de Veracruz, Carlos Castro, director del medio Código Norte Veracruz, y la foto periodista Abisac Douglas. Además, 2 periodistas continúan desaparecidos. El primero, Miguel Ángel Anaya, y la segunda, quien le decíamos, Roxana Guzmán. Todo esto ha sucedido a lo largo de varios años y a lo largo de este sexenio en particular allá en Veracruz. Y la gran pregunta que uno se hace es cómo es posible que nadie haya podido detectar el papel que estaban jugando la policía local allá en Anchitlán. Y yo me imagino dónde está la Secretaría de Seguridad del Estado, dónde está el propio presidente municipal, dónde están muchos personajes, ¿no? Ahí uno dice, ¿dónde andan, no? Pues ya sabemos, a querer o no, acaban como cómplices. Balbina Flores es representante de la Organización Reporteros Sin Fronteras en México. Querida Balbina, te saludo como siempre con mucho gusto. Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Has hecho un muy buen resumen de lo que ha pasado en el caso de Roxana Guzmán. A ver, déjame preguntarte, ¿hacia dónde vamos, Balbina? ¿De qué se trata esto? ¿Qué anda pasando? ¿Y cómo es posible, Balbina, que después de 3, 4 días que han detenido al primero y que dicen ahí está un cuerpo, no sabemos si es el de ella o no, sigamos sin saber incluso de quién es ese cuerpo?
Así es una espera muy difícil para nosotros como organizaciones, pero desde luego es una espera súper, bastante tortuosa para la familia de Roxana. Hemos estado en contacto con su mamá particularmente y sí, es muy difícil para nosotros estar también en esta espera, para sus compañeros, para sus hijos, para su papá. Entonces es muy difícil poder explicar esta situación, pero tenemos que esperar los resultados de los estudios de ADN que esperamos que sean muy pronto, podría ser la próxima semana, sobre todo porque entiendo que los estudios de ADN tardan entre 7 y 10 días, entonces posiblemente esto podría suceder la próxima semana. ¿No habría alguien que pudiera identificar ese cadáver, siendo que la mamá ha estado buscando la manera de entrar, de saber, e incluso la mamá ha dicho, no me va a quedar otra que meterme con los colectivos de madres buscadoras? Sí, la mamá ha comentado esto, que la han buscado, que le han contactado, pero la mamá también ha sido hasta cierto punto, y a pesar de este dolor que ella tiene y de todas las complicaciones que ha tenido después de los hechos del 2 de junio, del 2 de junio, que hoy cumple un mes, ha esperado pacientemente las investigaciones de las autoridades, pero sí creo en este caso de que sí las investigaciones tendrían que ser mucho más ágiles. La tecnología ahora es bastante avanzada y los estudios de ADN no tendrían que esperar tanto tiempo, sobre todo porque el caso ahora está en manos de la Fiscalía General de la República, de la FEADLE, con su nueva titular. Yo creo que este tipo de casos tendrían que tener una mayor agilidad porque sí representan realmente, como en todos los casos de los desaparecidos, una tortura diaria psicológica para la familia. Balbina, ¿qué alcanzas a apreciar de lo que en particular vía Reporteros Sin Fronteras está sucediendo en un estado como Veracruz? Pareciera que es uno de los estados en donde más se agudiza este tipo de violencia contra periodistas, desaparición, agresión, pero también es en donde hay una relación muy tirante entre el poder político y la prensa. Parece que, no parece, a la gobernadora no le gusta que la gente sea crítica, incluso el tono en que se refiere a los periodistas. La nota que pusimos de entrada es la mejor prueba de ello, ¿no? Así es la relación entre la gobernadora, la prensa y en general las autoridades en el estado de Veracruz con las y los periodistas no es buena, digamos, siempre el poder es muy sensible a las preguntas o a los cuestionamientos de los periodistas y esto pasa mucho con varias autoridades y Veracruz no es la excepción. ¿Qué estamos viendo? De pronto parecería echando una mirada atrás, a años atrás en Veracruz, parecería que retrocedemos, ¿no? El caso de Roxana, así como ocurrió, me recuerda a un caso que fue realmente impactante para la familia, para Veracruz, para los colegas y también para mí, que fue el caso de la familia de Miguel Ángel López Velasco, que fue asesinado en su casa a las 5 de la mañana junto con su esposa y su hijo. Entonces, este hecho de Roxana nos vuelve a recordar estos episodios tan dolorosos y tan difíciles para la prensa en Veracruz, que no logra sacudirse esta violencia, que no logra sacudirse estos agravios a los periodistas en Veracruz, digamos. El caso de Roxana hoy nos recuerda esos episodios tan terribles que vivimos en el gobierno de Javier Duarte en el 2010, 2011, pero también nos recuerda que hay una impunidad que no ha podido romperse en el caso de Veracruz y en general en México. Seguimos teniendo una impunidad del 98% en los asesinatos de periodistas y el 100% en las desapariciones. Oye, a ver, bajo todo este panorama hay, ya sabes, ¿no? Protocolos de seguridad, hay toda una serie de cosas. Te pregunto, Balbina, el gobierno federal, como responsable, pues, de la organización, de la sociedad, etcétera, etcétera,
¿Hace algo, no hace algo? Y también la gran preocupación, ¿no? Cómo los gobernadores de repente se manejan muy, de manera sumamente discrecional. Digamos, las conferencias de prensa de repente son muy rudas, ¿no? Y luego ya no permiten que les pregunten a aquellos o aquellas que tienen posiciones, nomás se va a hablar de esto y nomás se va a hablar de esto. Y la voz de alguien que representa un medio de comunicación pasa totalmente a segundo plano, ¿no? Sí, bueno, hay cada vez más esa discrecionalidad o esa situación de que los funcionarios no contestan las preguntas o devuelven las preguntas a los periodistas. Este discurso que traemos desde el sexenio pasado de los periodistas que no están con el pueblo, etcétera. Estos discursos no ayudan al tema de libertad de expresión. Y en el caso, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno federal en el caso de la protección de periodistas? Quiero decirte que hay más de 600 periodistas que están bajo protección del mecanismo federal y que en Veracruz hay un mecanismo de protección a periodistas, un mecanismo local que, bueno, muchos periodistas obviamente también han cuestionado este mecanismo. Porque hay que decir que en el caso de Miguel Ángel López, el periodista que fue asesinado en Poza Rica, era un periodista que tenía algunas medidas de protección, sí, claro. que fueron insuficientes e ineficientes. Entonces, como este caso, podríamos analizar otros que han ocurrido en el país recientemente, pero no logramos sacudirnos esto. Y esto lo único que nos lleva a ver es que faltan medidas preventivas, faltan medidas de monitoreo de lo que está pasando en estos municipios tan alejados de las grandes ciudades, porque quiero decirte que la cuota más alta de periodistas que han sido asesinados han sido en estas pequeñas ciudades, han sido estos periodistas de medios pequeños como el de Roxana, que no por pequeños no tienen una importancia en su trabajo, o como el caso de Luis Ángel en Poza Rica. Entonces, la cuota que están poniendo ahora los periodistas locales y desde siempre es altísima, y esto no puede seguir ocurriendo en un país democrático, esto no puede seguir ocurriendo en un país que está en la transformación, porque esto es lo que nos han dicho muchas veces, pero la realidad es que las y los periodistas pues siguen enfrentando un contexto de violencia sumamente complejo. El hecho de que estos policías que fueron detenidos por su involucramiento en el caso de Roxana nos indica mucho, nos indica que los municipios siguen cooptados, las corporaciones policíacas locales siguen cooptadas por el crimen organizado. No sé si sabes, pero en el caso, por ejemplo, de Luis Ángel, pero antes su colega Carlos Ramírez, si mal no recuerdo, y ahora en el caso de Roxana también se menciona un grupo muy extraño, más bien una célula, que se llama el Grupo Sombra, que está operando en esa zona de Veracruz. Y en realidad es un grupo, pues, bastante, como el nombre lo dice, un grupo sombra. ¿Sombra de quién? O sea, de la policía o de los policías municipales, ¿no? Entonces, las autoridades tienen que hacer una investigación a fondo en el caso de Roxana, pero también en el caso de Luis Ángel, en el caso de Carlos, que fue asesinado a principios de este año, porque no pueden seguir ocurriendo estos asesinatos en este gobierno. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó 5 compromisos con Reporteros Sin Fronteras en 2024, en el que se comprometió precisamente a hacer que los mecanismos de protección funcionaran, pero también que trabajar en el tema de la impunidad. Y creo que ahí la Fiscalía General de la República tiene un gran reto, y es hacer que la impunidad retroceda. Te mando un gran saludo, Balbina. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche, Balbina Flores. Gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Gracias, que descanses.